Antes que nada, quiero agradecerles a todos y todas por haber tenido interés en participar en este curso de escritura creativa. Pluma Independiente ya tiene más de 5 años de existir y hay un anuncio que a mí me gusta hacer al principio. Es yo digo que es una especie de video ensayo o de discurso, digámoslo así, pero que me parece que es muy necesario a nivel introductorio de que las personas escuchen todo esto porque son ciertas advertencias, ¿verdad?, del curso que me parece muy sano hacer desde el puro principio. La primera de ellas es que en Pluma Independiente, en este módulo uno, vamos a explorar herramientas y técnicas literarias que están diseñadas para que uno tenga más herramientas para ampliar la creatividad y la comprensión de uno a la hora de escribir. Lo que pasa también es que es fundamental que ustedes entiendan y que tengan presente de que todas estas herramientas y técnicas que yo les voy a dar no tienen que aplicarlas de golpe, no tienen que aplicarlas sí o sí cada vez que escriben. Por eso los invito a que no se asusten, ¿verdad? De que mucha gente me dice, Steven, pero ¿qué es este montón de conceptos, de estructuras narrativas, analepsis, planos de personaje? Les damos un montón de técnicas, pero es necesario que ustedes entiendan que no es que las tienen que aplicar segundo a segundo cada vez que escriben, porque mucha gente hasta me ha dicho, Steven, es que con tantas estructuras, con tantas recomendaciones, con tanta teoría, de alguna manera más bien siento que me estoy limitando, siento que me estoy, siento que me trabo más bien, ¿verdad? Porque se abruman, por así decirlo, al ver que hay tanta teoría, tanta información. Entonces, esto es un llamado a que ustedes entiendan de que la literatura a mí me parece más bien como un laboratorio literario, un laboratorio donde uno llega a hacer experimentos, a hacer prueba y error. Por ejemplo, yo les enseño a ustedes el concepto de analepsis, les enseño cómo jugar con la elipsis, y no significa entonces que ustedes tengan sí o sí que hacerlo, ¿verdad? Que tengan que aplicarlo, sino más bien que ustedes digan, mira, hoy voy a jugar, voy a hacer un cuento experimentando con la analepsis, hoy voy a hacer un cuento jugando con el relato discontinuo, hoy voy a jugar a hacer un experimento con la estructura cíclica y así ir teniendo posibilidades de exploración creativa. Entonces, esto se los digo por lo mismo, para que ustedes no piensen, cuando empecemos el curso y empiecen a ver un montón de teoría, no digan, uy, si no conozco cada una de estas recomendaciones técnicas, estoy perdido y no puedo escribir. O sea, no es así, no las tienen que tener todas en mente, todas a la hora de escribir, sino que ustedes pueden decir, mira, en este cuento voy a hacer un ejercicio y voy a hacer un experimento. O puede que ustedes ya vayan a la mitad del cuento y digan, uy, aquella estructura que he visto aquella vez en el curso, creo que para esta ocasión me sirve. Entonces la tienen guardada en una caja de herramientas y la sacan. A propósito de esta metáfora de la caja de herramientas, que se la escuché a Darwin Picado, un escritor de fantasía, él decía, es que si usted tiene en la caja de herramientas un martillo, un taladro, un desatornillador, todas las llaves que usted tenga ahí, no significa que usted en cierta tarea específica necesite sacar el martillo. Puede que para ese momento la herramienta adecuada, la que más calce, la que más le pueda colaborar con su intención, es el desatornillador, ¿verdad? Entonces, bajo esta misma metáfora, quiero que les quede claro, van a llenar una caja de herramientas con todo lo que vamos a ver en el curso, pero no se abrumen intentando usar el martillo, el desatornillador, el taladro, todo a la vez. O sea, van a haber oportunidades para experimentar con cada herramienta y ustedes van a ir viendo en qué momento la utilizan y en qué momento no. A continuación los dejo con el principio de una clase de escritura creativa que di, esa fue virtual. Sin embargo, este discurso inicial, para aprovechar el tiempo, voy a simplemente pegarlo a este video. Entonces va a ser una sola, podemos decir que esta es hasta la primera clase. En la literatura no hay reglas absolutas, no hay nada escrito en piedra, entonces vamos a ver recomendaciones, vamos a divagar sobre ciertas cosas. Se van a dar cuenta que a veces no les voy a decir qué hacer, sino que les voy a decir que hay 3 teorías de qué se debe hacer en ciertos casos para que ustedes se casen con alguna, ¿verdad? Pero no les voy a llegar a decir, yo creo que esta es la correcta y es la que ustedes tienen que pensar. Entonces por ahí también es importante, hay mucha gente que a veces dice, yo soy poeta, pasa mucho con los poetas, y yo rompo todas las reglas, y yo le digo, en serio, ¿cuáles rompe? Y no saben decirme qué reglas rompe, ¿verdad? Entonces yo digo que para romper las reglas, primero hay que conocerlas, ¿verdad? Y esta introducción que voy a dar acá en adelante, todo lo que voy a divagar un poco, es porque quiero explicar de alguna forma lo que no se puede explicar, antes de caer en lo que sí, en la parte más técnica. Entonces, mientras vaya avanzando, se van a ir dando cuenta de a qué me refiero yo con esto, de cosas que no se pueden explicar, ¿verdad? Entonces voy a contarles un poquito.
vamos a empezar diciendo algo que es lo que quiero que entiendan desde un puro principio, y es que la literatura se trata principalmente de persuadir. Esa palabra es importantísima y vamos a intentar generar esto, ¿verdad? Persuadir al lector, persuadir mientras se cuenta una historia, persuadirlo desde los sentidos, desde las emociones, porque si logramos persuadirlo, vamos a hacer que él se vaya sumergiendo poco a poco en la historia, hasta un punto casi que de ensoñación. De hecho, García Márquez decía que la literatura es una especie de encantamiento, una burbuja que absorbe al lector y lo secuestra, ¿verdad? Decía él, pero esa burbuja es muy fácil que explote y es lo que tenemos que evitar, que esa burbuja explote. Hay varias cosas que hacen que esa burbuja explote. Por ejemplo, si algo no me parece creíble, no sé si les ha pasado que estamos viendo tele, una película o a veces en los mismos libros y pasa algo que no nos creemos, que no parece coherente con lo que está pasando ahí y uno dice, ay, qué jeta. En ese momento en el que usted dudó y suelta ese dicho, esa expresión tan coloquial, en ese momento se explotó la burbuja. Tenemos que hacer que todo sea creíble dentro de este universo que vamos a ir mostrando, ¿verdad? En este efecto uno puede intentar crearlo siguiendo estas recomendaciones que yo les voy a dar a lo largo del curso, ¿verdad? También un montón de recomendaciones útiles en internet. En este mismo curso vamos a ver muchas de esas, pero quiero que entiendan algo importante, y es que estas recomendaciones son solo un punto de partida, porque son ustedes los que tienen que encontrar esa voz propia, ese estilo propio, y el estilo explicarlo es dificilísimo, ¿verdad? ¿Cómo explico el estilo? ¿Cómo se le enseña a alguien a ser genial, ¿verdad? La genialidad no se enseña. Sin embargo, ahí vamos a coquetear con eso, vamos a jugar un poquito, porque yo creo que sí se puede, ¿verdad? Potenciar de algún modo. Pero bueno, encontrar su estilo, su propia manera de escribir, sus propios procesos, es una responsabilidad que yo digo que van a tener ustedes no solo mientras esté el curso, sino mientras se hagan llamar escritores, ¿verdad? Yo al día de hoy sigo modificando, sigo viendo la evolución de mi voz propia. Nunca se solidifica, ¿verdad? Ya sigue evolucionando, sigue cambiando, ¿verdad? Y es muy curioso, yo leo un libro mío de cuando tenía 19 años y leo un libro mío ahora y se siente muchísimo esa evolución de la voz propia, ¿verdad? Pero bueno, el estilo es lo más difícil de explicar, digo yo, porque como les decía, ¿cómo se enseña a alguien a tener estilo? Es algo muy, muy abstracto, ¿verdad? La genialidad, como les digo, cuesta mucho enseñarla. Es como enseñar a encantar a una persona. Les voy a contar, bueno, yo tuve un profesor que se llamaba Giovanni de Bruce, es un escritor de Cultura CR, una editorial y una academia costarricense, y él siempre me decía algo, él me decía que el lector es despiadado. De hecho, por eso en estas diapositivas que he estado pasando aquí, se ve siempre un hombre tocando una flauta y una serpiente, porque a mí me gusta decir que el escritor, si el lector es despiadado, el escritor tiene que ser más despiadado con él, ¿verdad? En venganza. Y una forma de ser despiadado con él es domándolo, ¿verdad? De alguna manera domesticándolo, tranquilizándolo, encantándolo, hipnotizándolo con nuestra literatura. Y vean que siempre que se dice de un domador de serpientes, se habla de la música, ¿verdad? En la literatura es muy parecido, porque vamos a ver el ritmo, que es la diapositiva que va a seguir ahora después, ¿verdad? La presentación que sigue después de este discurso introductorio, cuando ya caigamos en la parte técnica, pero nos vamos a ir dando cuenta de eso, ¿verdad? De que la literatura también es muy musical, es muy rítmica, cuando veamos ritmo. Pero bueno, continuando un poquito con esto, vamos a ver por acá, necesariamente, vamos a ver acá. Vamos a leer, porque les digo que el estilo es difícil de explicar, ¿verdad? Pero vamos a leer un poemita que es de Bukowski, en el que él habla sobre el estilo. No sé si alguien, para que no se cansen de escuchar mi voz, quiere leerlo. Claro. El estilo es la respuesta a todo, una manera desenvuelta de afrontar algo aburrido o algo peligroso. Hacer algo aburrido con estilo es mejor que hacer algo peligroso sin estilo. Hacer algo peligroso con estilo es lo que yo llamo arte. Torear puede ser un arte, boxear puede ser un arte, amar puede ser un arte, encender un cigarrillo puede ser un arte. No muchos tienen estilo, no muchos pueden conservar el estilo. Cuando Hemingway estampó sus sesos en la pared de un disparo, eso era estilo. Algunas veces la gente te aporta estilo. Juana de Arco tenía estilo, Juan el Bautista, Cristo, Sócrates, García Lorca. El estilo es una diferencia, una manera de hacer, una manera de ser hecho. 6 garzas sosegadamente erguidas en un estanque. Este tema del estilo, como les digo, es complicado de explicar, pero vean qué curioso como lo describe Bukowski. De hecho, todo esto sería bueno que después lo lean en frío, tranquilos. De hecho, van a ver a continuación varios ejemplos de José León Sánchez, que es para mí el mejor escritor que tiene este país aquí en Costa Rica, que ha tenido. Y es algo curioso, porque vean ustedes como lo explica Bukowski, ¿verdad? Es algo, el estilo es como una genialidad que ya la persona trae. Vamos a escoger por aquí algunos textos de todos para no leerlos todos, son muchos, pero ustedes sí pueden leerlos todos después en frío. Yo les pasé las presentaciones. Pero escuchemos, por ejemplo, estas frases.
Ella le escuchaba en un llanto interminable, como el sonido de los cascos de los caballos sobre las piedras. Y de hecho, ¿cómo se define una voz propia? ¿Cómo describo yo una voz propia? Por ejemplo, si yo describiera la voz propia de José León Sánchez, yo diría que contaba las cosas como las contaban los hombres de antes, ¿verdad? Con esa clase y con esa elegancia. Además, tiene una tendencia a lo campesino. Y ahí es donde también se va definiendo el estilo. No solo las palabras que elijo, no solo el estilo que uso para decir las cosas, sino además las constantes, ¿verdad? Por ejemplo, es un señor mayor de campo. Y por ejemplo, a mí me encanta, me acuerdo la primera vez que leí a José León Sánchez, y yo me acuerdo que en ese tiempo yo leía más que todo poesía, no había leído tanto literatura, pero tenía la idea errada de que para hacer literatura se tenía que usar un lenguaje sumamente elegante y clásico. Y me acuerdo que lo primero que leí fue a José León Sánchez en novela, ya había leído solo poesía, y me acuerdo que decía: le tomé la mano a la India y sentí la misma calidez que sentía cuando mi mamá ponía una tortilla recién palmeada con un gallito de frijoles encima y me la servía para la cena. Y se la ponía en la palma de la mano, ¿verdad? Qué bonito. Y sentir la calidez de una tortilla y que la compare con la mano de la indígena, ¿verdad? Que le gusta. Y ven qué bonito, porque yo siendo un adolescente dije: mira, pero es que no hay que tener una clase sofisticada y elevada. A veces lo poético y lo hermoso puede venir de lo que uno conoce, de lo que uno vive y experimenta, ¿verdad? En este caso, algo tan simple como un gallito de frijoles, ¿verdad? Algo tan humilde y tan bonito. Entonces, a partir de ahí, yo podría decir que él es un escritor más, digamos así, ¿verdad? Más humilde, más campesino. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver a Truman Capote, que yo podría decir que es mucho más sofisticado y mucho más elegante, más clásico. Casi que se siente como escuchar música clásica cuando uno lo lea a él, ¿verdad? Entonces, es curioso, ¿verdad? Porque no es que haya una forma correcta. Sin embargo, pueden ir viendo que el estilo también tiene mucho que ver con la intimidad de cómo es uno, con la personalidad de uno, ¿verdad? Se va a reflejar en ese estilo. Vamos a leer otro de este señor, de José León Sánchez. El último, dice así: tiempos que se fueron por el camino de lo viejo y avanzaron más allá de los cerros para perderse rumbo al mar. Vean qué bonito, simplemente está diciendo de que son tiempos que no volverán, y lo dice tan bonito. Él pudo haber caído en algo que llamamos cliché o lugar común, que hay que huirle a lo largo de la escritura, y es el haber dicho como siempre, ¿verdad? Tiempos que no volverán, la frase típica. En cambio, él no lo pinta como un paisaje, él es más poético. No significa que nosotros tengamos que ser poéticos, pero sí esa constante, esa búsqueda de cómo narro yo, que no narra nadie más, cuáles son las peculiaridades que tiene mi forma de narrar, que no tiene nadie más, ¿verdad? Y es muy interesante esto porque, bueno, yo les puedo contar que hace bastante, fue que publicó un libro hace poco, creo que Catherine y aquí varios los conocen. Me llegaron a mí autores a la editorial, al curso, que desde que yo leí la primera vez yo decía: pero ¿qué es esto? ¿Por qué tienen tanto estilo, verdad? Qué curioso. Me acuerdo Juan Carlos Abarca, que ahora es parte de la editorial y que aquí varios lo conocen. A mí me sonaba muy a García Márquez, pero versión tropicalizada, versión tica. Y yo decía: pero ¿cómo este chavalo, si dice que no tiene tanta experiencia con la literatura, cómo puede narrar tan bien, verdad? Y me di cuenta que viajó por 30 años en barcos, y en esos 30 años que viajó, se reunían en la parte de abajo, bueno, donde ellos dormían, y en ese lugar empezaban a contarse historias entre ellos, ¿verdad? No tenían nada más que ver que mar y cuartos, ¿verdad? Entonces, estaban trabajando, no podían disfrutar de las cosas que estaban en la embarcación, era un crucero, y ellos contaban historias, y vean que así era que él ejerció esa maña. De hecho, yo les digo a ustedes, si ustedes pueden agarrar y poner en práctica sin que su amigo sepa, y decirle: voy a contarle un relato, pero voy a tratar de cortárselo con tensión, con drama, con suspenso. De hecho, la literatura nace del cotilleo, la conversación de banquete en la Edad Media, cuando se sentaban a contar su día en la tarde. El primer escritor de literatura fue Rabelais. Era un tío bonachón, picaresco, que tenía una forma peculiar de contar las cosas, un poquito más picarona que lo normal. Todo el mundo se reía y les encantaba que les contaran su día, al punto de que un día escribió sus locuras, y a partir de ahí creó Gargantúa y Pantagruel, y es la primera novela a la que tenemos constancia, 1435. Antes estaba La Odisea, pero yo digo que esa es una protonovela porque todavía no tenía características de novela, pero eso lo veremos cuando vamos historia y filosofía de la novela. Otro autor muy interesante que a mí me gusta mucho es Rodrigo Chacón, también de Círculo y Punto, y me gusta porque también yo le dije a él: mira, si usted dice que solo ha hecho teatro y que nunca ha escrito, ¿de dónde saca tanta labia? Y voy a usar esa expresión porque en cantar también tiene un poquito de eso, ¿verdad? Hay que ser un poquito labioso en el texto. Y él me dio gracia porque él lo que me dijo inmediatamente fue: Steven, yo le voy a decir la verdad, yo siempre he ido a bares y a mí me encanta entretener borrachos con mis historias, tengo unas que son clásicas. Entonces vean el vacilón, ¿verdad? Que esa genialidad se ejecuta así en la vida, ¿verdad? En el contar y hablar con otras personas. Para ir ya dejando este tema y ver si tienen dudas sobre eso tan abstracto que es el estilo, y ya caer en algo más técnico y ya más preciso, más certero, leo una última frase de José León Sánchez, que yo insisto es mi maestro a nivel nacional, ¿verdad? No, los recomiendo leerlos todo el que no lo haya leído, pero vean por ejemplo esta frase: marimberos contratados de Santa Cruz venían con una marimba que sonaba, que cuando sonaba parecía que todos los árboles del Tremedal volcaban el latido de sus corazones huecos sobre la bajura. Entonces vean qué bonito, ¿verdad? Volcaban sus corazones huecos, como la marimba tiene un sonido hueco, ¿verdad? Como el objeto que produce ese sonido es un tubo de madera hueco. Claro, a mí me suena que ese sonido podría provenir perfectamente del latido del corazón de un árbol. Entonces ese tipo de cosas, de imágenes, son preciosas, ¿verdad? Son muy acertadas.
Y creo que ahí esa es la tarea de nosotros como escritores, encontrar nuestro estilo, encontrar eso que nos hace únicos, encontrar esa manera que podemos tener nosotros de encantar a las personas, qué es lo que nos da estilo a la hora de escribir. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? El ver qué nos diferencia del resto, qué nos identifica, qué nos hace único e ir puliéndolo. Ya tenemos una personalidad y esa personalidad es el punto de partida de nuestro estilo. Pues a la hora de escribir eso es lo que se va a reflejar, nuestra personalidad. Y nuestra personalidad es única, pero tenemos que ir además puliéndola, definiéndola a un nivel técnico y estético en la literatura a la hora de escribir, en nuestra arte. Si ustedes ven un pintor, hay ciertos pintores que uno los ve y uno inmediatamente identifica el estilo y ese estilo es único de ellos y uno inmediatamente dice, mira, eso es un Picasso, mira, uno va viendo cómo, por ejemplo, eso de fijo lo pintó Dalí. Entonces, como pueden ver, no es solo el estilo de la pincelada en un pintor, por ejemplo, sino también la tendencia que tiene a pintar relojes derritiéndose, a intentar retratar el tiempo, los temas en los que es recurrente, el- las metáforas y el tipo de imágenes en las que es recurrente, el tipo de vocabulario en el que es recurrente, todo eso es lo que va definiendo el estilo. Entonces, bueno, eso era lo que quería explicar, ¿verdad? Primero, ya para ahora sí entrar más en la parte técnica, en la primera clase que vamos a tener ya muy pronto. Y una última frase con la que me quiero despedir es esta que está en la imagen que dice, no importa lo que hagas, solo encárgate de hacerlo inmortal. Nos vemos y muchas gracias.